¿ya? Es importante que entiendan que esta parte de la nefrona, que es la yuxtamedular, está conformada por el asa de Henle y los túbulos colectores. Entiendan que están hablando allá, no sé. Otra importancia clínica que es de destacar es que como la papila está en la parte de la médula, y les había dicho que la médula renal recibe solo el 10% de la sangre, es pobremente irrigada. Entonces es uno de los lugares que también es susceptible a sufrir cuando hay isquemia renal. Por eso que tienes que saber eso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene necrosis de papila? Hematuria, empieza a tener el paciente dolor lumbar, fiebre. Entonces son esos detalles importantes. Por favor. Si vemos aquí, hacemos un clic en la nefrona, ya que tienes que saber, ahí está la división de la nefrona. La nefrona pues lo que hace es dividirse en lo que es la arteriola, en este caso sería la arteriola aferente. La arteriola aferente es esta, ¿sí? La cápsula de Bowman, lo que es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El asa de Henle, el túbulo contorneado distal y ¿sí? Finalmente los túbulos colectores. Aquí está la corteza, el grueso de lo que es la nefrona, y en la médula pues están estas estructuras. ¿Cuál es la importancia clínica? La médula tiene la peculiaridad de ser la responsable de hacer los ajustes finos de la orina, y no solo eso, la responsable de hacer la concentración o dilución de la orina. ¿Sí? Por eso que la médula debe ser hiperosmolar, que también seguramente había mencionado su proceso. ¿Sí? Segundo, ahí están los elementos por donde viaja toda la sangre, y lógico, estos son las capilares peritubulares, todo lo que va es esto. Estos son los famosos vasos rectos, que son los responsables del mecanismo de contracorriente, que seguramente su docente también les va a explicar. Pero en este caso esto es pregunta de examen. ¿De dónde salen los vasos rectos? De la arteriola eferente. Entonces, de la arteriola eferente vienen los capilares peritubulares, y de ahí vienen los vasos rectos para generar el mecanismo de contracorriente, que es súper importante en la capacidad de la nefrona de mantener una médula hiperosmolar. Si hacemos clic en la parte tubular de la nefrona, ahí vamos a ver que los riñones tienen varias funciones, pero esas funciones están generadas en base a lo que es filtración, reabsorción y secreción. Fíjate por favor, cuando hacemos un clic en esta nefrona y vemos algunos detalles. Por ejemplo, mira, por favor, este es la cápsula de Bowman, este es el túbulo contorneado proximal, este es el asa de Henle, su porción descendente, ascendente fina, esta es la porción ascendente gruesa, este es el túbulo contorneado distal, y finalmente este es el túbulo colector. Si te das cuenta, el túbulo contorneado distal tiene una parte inicial, o la primera parte, una parte que es final, que está relacionada con el túbulo colector, ¿ya? Y es así como debes entender. Si te das cuenta, el asa de Henle tiene una porción delgada descendente, una delgada ascendente y una ascendente gruesa, ¿sí? Que es muy importante también de destacar en el mecanismo de reabsorción, en este caso de elementos, ¿sí? Por favor, haz y toma en cuenta estos elementos, ¿sí? ¿Qué más debo destacar aquí? Vamos a ver qué nos muestra aquí de lo que es el ovillo glomerular. El ovillo glomerular tiene una arteriola aferente, ¿ya? Tiene los capilares glomerulares, tiene la arteriola eferente, pero si te das cuenta, este es el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Este túbulo contorneado distal está relacionado con lo que es el aparato yuxtaglomerular, que está conformado por las células de la mácula, que están en azulito o lila aquí, y células yuxtaglomerulares. ¿Sí? Si te das cuenta, dentro de todo esto, estas células serían los famosos podocitos, ¿sí? Que están formando parte de todo la cápsula de Bowman, ¿ya? Y están en medio de todo esto hay unas células que se llaman las células mesangiales. ¿Por qué te destaco esto? Las células mesangiales van a cambiar en muchas enfermedades. Ejemplo, en la diabetes y en la hipertensión, estas células mesangiales se van a convertir en mesangioblastos. Y ese es el origen de la esclerosis de la membrana de filtración. Por eso que necesito que sepas esto. Muchos ahorita no dimensionan esto, pero las dos causas más importantes de insuficiencia renal crónica es la diabetes y la hipertensión, y eso es lo que más hay en nuestro medio. Y la tercera causa de insuficiencia renal crónica, ¿saben cuál es? La vejez, pero por la vejez siempre va a nuestro riñón deteriorarse, ¿correcto? Entonces estos elementos son importantes. Mira cómo es el aparato yuxtaglomerular, tiene un contacto con la arteriola aferente y con lo que es el túbulo contorneado, ¿qué? Distal. Si te das cuenta, lo que estás viendo más o menos es esta partecita. Y aquí está el túbulo contorneado distal para darse la vuelta y convertirse luego en túbulo colector.
Todo esto es la cápsula de Bowman y lo que sigue aquí sería el túbulo contorneado proximal. No te olvides de esto. Te vuelvo a decir, este es el capítulo final también de toma de examen de fisiopato 1. Sí, y los chicos en serio que no entienden porque no saben fisio, yo no puedo explicar fisio, para mí es pura fisiopatología el fisiopato, ¿ya? Y si no sabes esto es imposible, o sea, imposible de captar todo porque no te puedo explicar. Ahora mira qué es lo que pasa, esta es la estructura de un capilar glomerular, pero aquí te está mostrando la membrana de filtración. Si te das cuenta, este es el capilar, la célula endotelial, todo esto es la membrana de filtración y este es el povocito. Ahorita van a ver bien, ¿ya? Entonces, este es lo que se está viendo, es este corte más o menos, y ahí está el povocito y está abrazando al vaso sanguíneo, ¿sí? Porque este es el povocito y estos son sus pies que abrazan al vaso. Ya, si te fijas, la membrana de filtración de lo que es el riñón tiene la parte de las células endoteliales, la membrana basal, que está en verde aquí se ve mejor, la célula endotelial, la membrana basal y lo que es el povocito. El povocito forma lo que es el famoso, lo que forma el diafragma de filtración, ya los diafragmas. Y aquí van a ver las fenestraciones, pero no vas a ver mejor las fenestraciones. Entonces, ¿qué pasa? Se filtra todo excepto macromoléculas. Eso de las macromoléculas, glóbulos rojos no se filtran y proteínas. Aunque las proteínas pueden escaparse, pero bueno, en realidad no es tan así. Vamos al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, estoy haciendo una vuelta por toda la nefrona, está conformado por estas células que son células que tienen un borde de cepillo. ¿Para qué sirve este borde de cepillo? Para efectivizar la absorción de las sustancias, ¿sí? Y no te olvides que aquí es la futura orina y de ahí se absorbe hacia la sangre. Estas son las microvellosidades que tienen uniones estrechas entre cada célula, ¿sí? La importancia clínica que aquí en el túbulo contorneado proximal, aquí estoy, por ejemplo, por si acaso, se produce la mayoría de la reabsorción, que seguramente les va a decir la doctora en el siguiente capítulo. Aún así yo ya te estoy adelantando. ¿Qué pasa con el asa de Henle? Vamos al asa de Henle y nos indica que hagamos un clic en el asa de Henle. Ahora sí. El asa de Henle ya no tiene muchas células microvellosidades. El asa de Henle son células, entre comillas, medio más planas, ¿sí? Importancia clínica que resulta que esta es la parte descendiente, es delgada, ¿ya? Y esta parte es muy permeable al agua, pero no permeable a solutos. O sea, ¿qué quiere decir? En esta parte descendente el agua se reabsorbe, pero no los solutos. Eso quiere decir que los solutos siguen en la luz, ¿sí? ¿Qué pasa? Estoy dando una vuelta por la nefrona. Vamos a ir a la parte de lo que es el asa de Henle en su porción ya ascendente. Ya tampoco tiene muchas velocidades, ¿sí? Y tiene una membrana o una cubierta de glicoproteínas. Aquí lo más importante es que esta parte que estamos viendo hacia arriba, ya que es el asa de Henle en su porción ascendente, que incluye partecita del túbulo distal en su parte final, pero inicial, ¿sí? Y ya también es muy permeable a los solutos, pero no al agua. No al agua, o sea, deja pasar desde aquí a los solutos, pero no al agua. Entonces, eso tiene importancia clínica y no solo eso es la concentración de orina, que después seguramente les va a dar. ¿Sí? Otro elemento importante ya es de destacar aquí una fotobiografía de lo que sería, lo que sería un glomérulo. Si te das cuenta, aquí vemos un glomérulo, ¿sí? Con todos esos elementos que son el ovillo glomerular, por eso parece un desorden. Ya, este es lo que sería los túbulos contorneados proximales. Aquí es el túbulo contorneado distal, que es diferente a proximal, mira, proximal distal, ¿sí? Y aquí vamos a ver a lo que serían la cápsula glomerular, o sea, la cápsula de Bowman, que se está viendo. Ya vas a ver. Vamos a ver y hacer clic en el túbulo contorneado proximal, distal, perdón. Ya, solo te dice los detalles. Vamos a ir a lo siguiente, ya vas a ver algunos detalles interesantes aquí. Hacemos clic aquí, eso es lo que te decía. Este es el aparato glomerular. Mira, está abrazando la arteriola aferente y además está formando parte de las células de la mácula que son parte del túbulo contorneado distal. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para el mecanismo de retroalimentación túbulo, así se llama, glomerular. Por eso es que, ¿qué es lo que pasa cuando por alguna razón aquí aumenta el filtrado? ¿Ya? Van a pasar más agua, más sustancias al túbulo contorneado proximal.
y resulta que el túbulo distal va a recibir ese exceso de agua solutos. Entonces, ¿qué van a detectar las células de la mácula? Van a detectar ese exceso y van a decir, ¿qué está pasando? Hay mucha agua, mucho soluto que se está filtrando. Entonces, las células de la mácula, como es un aparato, hacen efecto sobre las células extraglomerulares y producen vasoconstricción. Esa es una pregunta de examen de fisiopato, esto en la insuficiencia renal, mecanismos compensadores. ¿Sí? Es por eso que debes entender esta histología. El aparato extraglomerular, mira cómo está conformado, abraza la arteriola aferente y forma parte del túbulo contorneado, ¿qué? Distal, en su parte inicial. Y este es el que hace el mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular. Gracias a estas células se corrige si ha habido alguna alteración en el glomérulo, se corrige en el túbulo contorneado distal, en el sentido de que lo que está pasando aquí manda una señal a la arteriola aferente y le dice, ¿por qué está pasando tanto líquido? Entonces cierra la arteriola aferente, produce vasoconstricción. Después vamos a ver y hacer clic en el túbulo contorneado, en el delgado, el túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal nuevamente tiene bilis, o sea, ¿qué quiere decir? Microvellosidades, son cuboideas, pero son menos de las del otro. También esa parte del túbulo contorneado distal absorbe sustancias, ¿sí? Y absorbe de donde hay más a donde hay menos, lógico, por mecanismos de transporte también, ¿sí? Este sí absorbe agua, absorbe muchas cosas, y esto va a depender mucho de lo que es la aldosterona, por eso están aquí las células principales. La aldosterona tiene un papel importante en las células del túbulo contorneado distal, ¿sí? Y ahí están. Y pues aquí están incluso las células intercaladas que están relacionadas con el equilibrio ácido-base, ¿ya? Y el balance ácido-base. Por eso que un insuficiente renal se altera el equilibrio ácido-base. Vuelvo a decirte, no te imaginas cómo está el examen de fisiopato. Y no es porque no sea malo, sino que tienen que saber esto. Y renal es lo que más tienes que saber. Tus pacientes tienen que realmente, si tienen algo malo, se van a complicar haciendo insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. ¿Sí? Seguimos, finalmente el túbulo colector. El túbulo colector prácticamente ya está utilizando la orina terminal, o sea, ya tiene la orina final, casi, ya no tiene muchas microvellosidades. Y este túbulo contorneado, este túbulo colector, pues el colector, ya tiene algunas características, pero es regulado de forma hormonal. Ahí está, y aquí es efecto la ADH. Y además, gracias a la urea, promueve la reabsorción de agua, por eso que les sabía hacer, no sé si, no debí llevar todavía, pero la urea se reabsorbe en los riñones, no solo se excreta. Uno podría creer que la urea se excreta en los riñones, totalmente no, a pesar de ser producto de desecho, no, la urea se vuelve a reabsorber el 50%, porque ayuda a reabsorber ¿qué? Agua. Quiero decirles que los riñones son encargados de eliminar estos productos de desecho, la urea, la creatinina. Cuando ellos suben, se produce un síndrome que se llama síndrome urémico. Por eso que cuando les estén llevando insuficiencia renal aguda y crónica, van a hablar del síndrome urémico, ¿sí? Y van a ver de las manifestaciones clínicas y van a ver qué está pasando con los riñones, que es importante. Un paciente cardíaco hace síndrome urémico, un paciente respiratorio hace síndrome urémico, un paciente que es hepático y gastro hace síndrome urémico. Entonces, por eso no sé cómo empezó la doctora, pero quiero decirles, todo lo que es la parte renal y todo lo que es fisiología y fisiopatología renal es como si todas las especialidades confluyeran en el riñón. Todas las patologías cardíacas, incluso de la piel, una simple infección puede ser manifestación renal y arruinar los riñones. Entonces la parte clínica es súper importante. Entonces el túbulo colector está afectado ¿por qué? Por hormonas, la ADH, y en esta parte también se reabsorbe urea en un 50%. ¿Para qué? Pero se reabsorbe urea, porque la urea ayuda a reabsorber ¿qué? Agua. Es pregunta de examen. ¿Qué es? Doctor, creo que es así, aldosterona trabaja en esa parte. No me has hecho caso. La aldosterona, ¿dónde trabaja? ¿Dónde hace efecto? La aldosterona hace efecto en el túbulo contorneado distal. Aquí hace efecto la aldosterona en las células principales. ¿Ya? Indudablemente sí tienes razón vos, pero si hablamos del libro, el libro dice la aldosterona hace efecto en las células principales del túbulo contorneado distal
y la parte inicial del túbulo colector. Tienes razón, la parte inicial del túbulo colector tienes en el PP solo la parte inicial. Y en realidad el túbulo colector está relacionado con la ADH en todos sus segmentos, excepto quizás en la parte inicial, que tienen células principales, pero también ahí no quiere decir que no haya efecto del ADH, sí tiene. Ya, sí tienes razón, pero tienes que en tu cabeza estar más distal e inicial del colector, nada más, ¿sí? Ahí está la aldosterona. Y cuando hablo de colector puramente, ahí es solo ADH y la reabsorción del agua. Tienes razón, no hay duda, pero debes estar segura de lo que se dice, ¿no? Ahí está el túbulo colector y vamos a hablar de todos estos. Estas son fotomiografías que no necesito que sepas. En realidad necesito más que todo funciones porque sí nos interesa mucho funciones. Ahí está el túbulo colector en un corte longitudinal, en un corte transversal y ahí está claramente la luz. ¿Sí? Aquí tenemos el resumen de todo esto y nos vamos a ir al menú principal y ahí ahora nos vamos a ir a la filtración glomerular. Cuando hablo de la filtración glomerular, es el primer punto donde se forma la orina. No te olvides que los riñones filtran, reabsorben y excretan. Entonces, la filtración es un fenómeno que es muy importante. Antes de nada, la filtración glomerular es el elemento incluso por el cual se va a evaluar el daño renal que se genera en el paciente. Sí, por favor, es muy importante. Te vuelvo a decir, no te imaginas cuán importante es esto. Mira, si te fijas, la doctora ha debido hablar cómo se genera la filtración a través de las fuerzas de standing, ¿correcto? Y todos esos elementos que afectan en la filtración glomerular. No voy a ir a los detalles, pero aquí está, por ejemplo, la cápsula de Bowman, el capilar o el glomérulo, ¿ya? Y lo que serían la arteriola aferente y la arteriola eferente. Nos dice que hagamos un clic ahí y vamos a ver que todo este fenómeno de filtración se genera en base a fuerzas, ¿ya? Y estas fuerzas van a participar en el fenómeno de filtración, o sea, tanto de agua, de solutos y todas esas cosas. Se filtra todo, excepto que macromoléculas, ¿ya? Y ya se darán cuenta. Si hacemos clic en el túbulo, ya vamos a ver en el túbulo aquí, ojo que esto es el glomérulo, ahora vamos a hacer clic en el túbulo. En los túbulos que se hace generalmente reabsorción, fíjate, todo lo que se ha filtrado se reabsorbe hacia la sangre, ¿sí? Aunque no es todo, porque no todo lo que se filtra se va a reabsorber, pero algunas cosas sí, la mayoría, agua, solutos, aminoácidos, glucosa, pero por ejemplo no se va a reabsorber creatinina porque tiene que eliminarse, no se va a reabsorber el total de la urea porque pues tiene que eliminarse, no se va a reabsorber el ácido úrico porque debe eliminarse. Entonces aquí hablamos del segundo proceso de la formación de orina, que sería la reabsorción. Finalmente, si hacemos clic en los capilares peritubulares, aquí están los capilares peritubulares, ¿sí? La secreción se va a producir en las partes más tardías de los túbulos. Aquí te lo estoy explicando, mira, se reabsorbe, pero también después de la sangre se excreta hacia los túbulos. Y ese es el mecanismo de excreción o secreción. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales los riñones realizan su función, en este caso la función renal. ¿Cuál es la función renal? Filtrar, reabsorber y secretar. Una cosa, no sé qué les han comentado, pero los riñones no filtran sangre, cuidado, ¿ya? Los únicos órganos que filtran sangre, y es pregunta de residencia médica, es hígado y pulmones. Los riñones solo filtran el plasma. Ojo con esto, les vuelvo a decir. Y eso necesitas saber bien, ¿ya? Ahora, aquí hay detalles súper importantes. La filtración es un proceso como que se ve aquí en una cafetera. ¿Qué es lo que pasa para eso? La cafetera tiene en realidad una fuerza que hace filtrar, y esa fuerza que hace filtrar, en este caso la cafetera, sería la gravedad. La gravedad más este filtro, más el agua y todo eso, hace que la gravedad filtre el café. Pero ¿qué pasa con los riñones? ¿Cuál cree que es la fuerza que va a ser útil en la filtración glomerular? ¿Será la gravedad? Me dice no. ¿Será la presión de la sangre? ¿Qué dice? ¿Será la presión del glomérulo de la cápsula? ¿O no requeriría fuerzas? En realidad, en los riñones, para que se produzca este riñón, necesita mucho de la presión, ¿ya? Si por alguna razón un paciente cae la presión arterial, los riñones dejan de filtrar y cae la fracción de filtración, y entonces si cae mucho se establece la insuficiencia renal. Por eso que los pacientes que pierden sangre, tienen mucha diarrea, mucha sudoración, están muy deshidratados, todo, la presión cae. Si no hay presión, no hay cómo se filtre, y si no se filtran, los riñones sufren y se establece una insuficiencia renal. Por favor, tomen en cuenta estos detalles.
¿sí? Ahora, entonces, la fuerza que va a generar y va a promover la filtración, ¿cuál es? La presión arterial, aunque no es la única, pero es la más importante. Si aquí me dice que hago un clic en el proceso de filtración, a la membrana. Si te fijas, la filtración va a obligar a las sustancias a pasar, en este caso, o sólidos y todo eso. Pero ahora aquí lo más importante es lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer un clic ahí para que no se oiga, no quiero que se oiga. Vamos a ver, aquí te voy a mostrar. Las sustancias deben pasar el endotelio, la membrana basal, las fenestraciones, lo que es el diafragma de filtración y los pedicelios. En realidad, lo más importante te voy a explicar a continuación, ya vas a ver por qué es esto importante. Vamos a ir ¿ya? Y ya vas a entender qué es el síndrome nefrótico y nefrítico. Bien, vamos a analizar el líquido filtrado. ¿Ya? El líquido filtrado, no es la orina, ojo, el líquido filtrado. Vamos a hacer clic en nuestra pipeta y vamos a analizar qué es lo que tiene el líquido de la cápsula de Bowman. Bien, lo que se filtra, si te das cuenta, es el plasma. Y el plasma que tiene moléculas orgánicas como glucosa, aminoácidos que se van a reabsorber. Tiene desechos nitrogenados o escorias nitrogenadas, o sea, esto es lo que produce el síndrome urémico, especialmente la subida de la urea, y por esto se evalúa la falla renal, urea, ácido úrico, creatinina. Tiene iones principales, aunque tiene más, sodio, potasio, cloro, y tiene gran cantidad de agua. De hecho, la orina es 99% agua, 1% solutos. Cuando vayas a orinar, estás orinando agua, ¿sí? Estos son los elementos importantes. Ahora, aquí, ¿qué dice? Cuando se produce un daño de la membrana de filtración, ya sabes que la membrana de filtración contiene muchas cosas, desde el endotelio, la membrana basal, los pedicelios y los podocitos con su diafragma glomerular o el diafragma podocital. ¿Ya? Que dice, ¿cuál de los siguientes contenidos podrían ser alterados si se daña la membrana de filtración? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver, van a ser alterados lo que es, a ver, no entiendo, eso es lo que dice, how might podrían contenidos del filtrado podrían alterar la filtración de la membrana dañada, la presencia de células. Ya, claro, lógico. O sea, ¿qué es? Ahora, a ver, vamos a ver, no entiendo bien esto. ¿Qué podrías, o sea, qué podría contener el filtrado, y qué podría contener el filtrado si se altera la filtración y se daña esa filtración? Claro, ¿qué te había dicho? Que se filtra todo menos que macromoléculas y células. Si se daña la membrana de filtración, va a empezar a haber células sanguíneas. ¿Ya? En este caso, la presencia de células sanguíneas nos va a dar la presencia de ¿qué? O la condición que se llama ¿qué? Hematuria. El paciente empieza a orinar sangre. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a decir, la membrana de filtración, ¿qué función tiene? Evitar de que pasen células y proteínas. Pero ¿qué pasa cuando se daña? Van a pasar células, ¿correcto? Ahora, indudablemente de que, escúchame bien, cuando hay un daño de todo esto, también va a haber aumento de proteínas, porque aquí está el síndrome nefrótico y nefrítico, pero ahorita no sé cómo está esto enfocado. Pero vamos a poner eso. Ya va a haber proteínas más. También va a haber pérdida de glucosa, pero vamos a ver después eso, porque la glucosa sí se va a reabsorber en la parte tubular. Quizás por eso vamos a ver, porque en el paciente, por ejemplo, diabético va a haber eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se daña la membrana de filtración? Aparecen proteínas en la orina y aparecen células en la orina. Si aparecen proteínas, es el síndrome nefrótico. Si aparecen células en sangre, es el síndrome nefrítico, por si acaso. Y ahorita te voy a explicar un poquito la parte clínica, porque esto es la parte clínica súper importante que entiendas, ¿sí? Lo peor de este software lindo sería que esté en español. Lógico, es una excusa estúpida porque tendríamos que saber nosotros bien el inglés, ¿ya? Pero bueno, no hay problema, por eso que hay rositos que a veces a responder. Ahora mira, la fuerza que promueve la filtración es la presión arterial, pero esta sería la presión lo que les había comentado la doctora, la presión de la arteriola aferente, 60 milímetros de mercurio. Y hay dos fuerzas en contra de ellas, es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica ¿de quién? De la sangre. Entonces, para que se produzca filtración necesito de las fuerzas de Stalin.
Aquí falta una fuerza de Starling. ¿Cuál sería? La presión coloidal osmótica ¿de quién? Del intersticio. Pero no te olvides que no se filtra proteínas, por lo tanto no hay presión coloidal osmótica en la cápsula de Bowman. Entonces solo hay presión hidrostática de la sangre. Ahí está. Presión hidrostática de la cápsula de Bowman, porque aquí hay orina y es agua hidrostática, y la presión coloidal osmótica de la sangre es una fuerza que no va a impedir de que el agua salga. El hidro te da otros valores. Esto te da como valor de 32 y esto te da como valor de ¿cuánto? 18. 18 más 32, ¿cuánto es? 50 menos 60 son 10. La presión de filtración es 10, aquí te sale 17. No está mal, está bien. ¿Ya? Por eso es que no es que entiendas números, no hay que entender números, sino es el concepto que implica que es la filtración. Entonces ahí están los valores y es el mismo cálculo que se hace en el libro, solo con diferentes números, no te preocupes. Entonces pregunta, ¿qué pasa si bajaría esta presión? Por ejemplo, mi paciente pierde sangre, algo pasa, pues la filtración va a disminuir. No te olvides que, antes de que me olvide, la doctora olvidó hacer hincapié en esta parte. El flujo sanguíneo renal es 1100 ml por minuto, flujos de sangre, pero la sangre no se filtra. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hablar de flujo plasmático. El flujo plasmático renal entonces sería el 60% de esos 1100, serían 660 ml. Vale la pena destacar que no se filtra esos 660 ml al túbulo controlado proximal, solo se filtra una fracción y esa fracción es el 20%, así se llama fracción de filtrado glomerular. ¿Cuánto es esa fracción de filtrado glomerular que pasa al túbulo controlado proximal? 125 ml. Los libros dicen 120, otros dicen 100, o otros dicen de 100 a 120, como tú quieras. En realidad, lo que está filtrándose cada minuto son 125 ml por minuto, 120, ¿sí? Eso, por favor, si eso baja a la mitad, o sea, al 50%, hablo de insuficiencia renal. Ya vas a ver eso. Por eso que tienes que saber esto para entender fisiopatía, más que todo. Ya, seguimos. Ya. Aquí, si no me equivoco, hay una analogía de la fuerza que afecta a la fixación. Ahí viene la presión hidrostática de la sangre. Ya, aquí está la presión coloidal osmótica de la sangre y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces, no te olvides que esta es la presión que garantiza que se filtre. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un clic en este señorcito y es más chiquito? Mira, disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? Como que no se va a poder filtrar como antes, ¿sí? Y es muy importante esta fuerza. Por eso les digo, la presión arterial cae y los riñones dejan de filtrar. Y hay que cuidar mucho eso, porque un riñón que deja de filtrar, que te acuerdas que filtraba 425 ml por minuto y llega a 60 o menos de 60, está entrando en insuficiencia renal. ¿Ya? Y esta fracción de filtración, para hacer un diagnóstico de insuficiencia renal, pregunta de examen de fisiopato que es para mañana, tienes que hacer tres cosas: una ecografía renal, determinar la fracción de filtración y además debes hacer las pruebas de función renal, creatinina, urea y todas esas. Entonces con eso haces diagnóstico, ¿sí? Y ojo que hay muchos tipos de insuficiencia renal, por eso que tienes que saber esto. Bien, seguimos. En esta parte es importante destacar, ahí está la filtración glomerular. ¿Cuánto es? Si te das cuenta, está pasando en un minuto todo rápido. ¿Y cuánto está pasando de la cápsula de Bowman al túbulo controlado proximal? ¿Sí? 125 ml. Esta es la fracción de filtrado glomerular, ¿sí? Y todo esto se autorregula por mecanismos, o sea, de autorregulación túbulo glomerular. ¿Qué pasa si por alguna razón esto es más? ¿Sí? El túbulo controlado distal recibe ese más y dice: ¿qué está pasando? Se está perdiendo mucho líquido, se está filtrando mucho, entonces corrige, y corrige a nivel del arteriol aferente. ¿Ya? También esto les había comentado a la doctora, por eso habla de este mecanismo de autorregulación. Y esto que te digo es una pregunta del examen en patología, cuando hablamos de la corrección. ¿Sí? Se habla de mecanismos compensadores. Ahora, mira, por ejemplo, un paciente que está normal. ¿Qué está pasando? Está filtrando ¿cuánto? 125 ml. Todo está filtrando 125 ml. Ahora dice, haz clic en el ejercicio. ¿Qué pasa cuando haces ejercicio? Pregunta. La presión sube, ¿sí? El ejercicio, al subir la presión, mira, va a aumentar la filtración. Va a aumentar la filtración. Entonces, de lo normal aumenta. Pero no te olvides que esto tiene que estar dentro de parámetros ¿qué? Normales, aunque hagas ejercicio. Eso quiere decir que cuando aumenta la presión, como que la sangre entra con más presión al glomérulo y se filtra más. Esto no puede ser. ¿Qué tiene que hacer
el cuerpo humano cuando tú haces ejercicio. Pregunta, cuando tú haces ejercicio, ¿orinas más o orinas menos? Piensa, aunque ya deberías responder eso. ¿Cómo? Menos. No te puedes dar el lujo por estar haciendo ejercicio orinar más. Imagínate, si ya sudando estás perdiendo líquido, orinando vas a seguir perdiendo tu cuerpo líquido. No tienes contraproducente. Entonces, por eso te dice aquí, una vez que has iniciado en el ejercicio, en un periodo inicial, sí se produce un aumento del flujo, o sea, de la filtración glomerular. Pero ¿qué pasa? Hay mecanismos de autorregulación. E inmediatamente que tú estás haciendo ejercicio, los mecanismos de autorregulación producen vasoconstricción y hacen de que entre menos sangre mientras estás haciendo ejercicio al riñón. ¿Para qué? Para normalizar. Entonces, por lado voy a hacer un preview. Espérame un minutito. Ya. Vamos a hacer un next. Ya, y ahí está. Lo normal es que a una presión de 120 se filtre, ¿cuánto? 125 ml minuto. Ya. Si empiezas a hacer ejercicio, la presión sube. Pero, ¿qué pasa? La filtración aumenta. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el aparato glomerular detecta eso con el tubo. ¿Y qué es lo que hace? Produce vasoconstricción, que eche menos sangre y vuelve a la normalidad. ¿Sí? Porque todo está regulado por mecanismos autorreguladores. Ahora, todo vuelve a lo normal. ¿Correcto? Ahí está. Ya está en normalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente está relajado? Estás durmiendo. ¿Sí? La presión baja. Y ya. ¿Sí? Y entonces, si la presión baja, entonces, ¿qué es lo que pasa? El filtrado glomerular disminuye. No puede disminuir el filtrado cuando estás durmiendo, imposible, ¿sí? Porque tu riñón sufriría. Entonces, ¿qué dice? Nuevamente haga clic en la arteria aferente. Entonces, cuando tú estás durmiendo y la presión baja, la arteria aferente se dilata y promueve que eche más sangre y el filtrado vuelva a la normalidad. Ese es el mecanismo de autorregulación. ¿Entendido? ¿Sí? Yo sé que lo estoy haciendo rápido, es que no puedo más. Y yo supongo que ya te han dado esto y estamos complementando y estamos haciendo ese conocimiento más amplio, nada más. Entonces, ¿cuánto es la filtración neta o el filtrado glomerular? 125 ml por minuto. ¿Ya? Cuando baja esto a 60 ml por minuto o menos, es que el paciente está detectando insuficiencia renal. Que en condiciones normales, ¿qué pasa? Hagas ejercicio, estés durmiendo, pues es normal, no puede la filtración ser ni más ni menos, tiene que haber siempre normalidad. ¿Qué pasa con esto? Se hacen correcciones a nivel de la arteriola aferente a través del aparato yuxtaglomerular y lógico el túbulo. Esto se llama retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Ya? Que esto está en el capítulo que han llevado ayer con nosotros. Tendría que haber explicado esto. ¿Ya? Ahora, estas son las dos teorías de la regulación también del filtrado glomerular. Hay una teoría miógena, no sé si se acuerdan, y la otra teoría, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra teoría? Metabólica. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa cuando tú haces ejercicio? La presión dentro del vaso aumenta. ¿Sí? Aumenta. ¿Ya? Pero ¿qué hace el vaso? ¿Sí? No se deja distender con la presión, ¿hace qué? Vasoconstricción. La presión trata de distender el vaso, pero el vaso gana. Y es de la teoría. ¿Correcto? Y se queda. ¿No? ¿Ya? Entonces la teoría miógena. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa cuando ya baja la presión, vuelve a la normalidad? Pues la presión dentro del vaso está normal. Pero ¿qué pasa? Si sube la presión, la presión es como un luchador que distiende al vaso y el músculo liso reacciona. ¿Y qué es lo que hace? Contrae y vuelve a la normalidad. Porque imagínate que la presión distienda, va a haber más flujo, más filtrado. No puede haber eso. Entonces todo tiene que ir a la normalidad. Entonces aquí está la teoría miógena, que el libro también te dice y ayer te han debido explicar. ¿Ya? Aquí está la teoría que es el mecanismo de retroalimentación que está metido en el aparato yuxtaglomerular. Por ejemplo, mira, normalmente la filtración es normal. Aquí te dice, haga clic en un aumento de la osmolaridad. ¿Qué significa aumento de la osmolaridad? Que la osmolaridad suba. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando se produce el filtrado? ¿Ya? Y lo que pasa es que en este caso, este aumento del filtrado, ¿sí? Se dé por... espérate, ¿ya? Vamos a retroceder aquí.
Aquí está la mácula densa. Quiero entender algunos detalles aquí. Mire, el aparato de extraglomerular es como un quimioreceptor. Eso primero quiero que entiendas. ¿Ya? Este aparato de extraglomerular es como un quimioreceptor. Y además vago. Porque, ¿qué es lo que hace? Detecta lo que está pasando en la arteria y detecta lo que está pasando en el túbulo. Por eso es túbulo glomerular. ¿Estás entendiendo eso ahí? Bien. Ahora, estas células detectan lo que está pasando aquí en el vaso y detectan lo que está pasando aquí en el túbulo. ¿Sí? Las células de la mácula están pegadas al túbulo. Las células yuxtaglomeradas están pegadas más que toda la arteria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando por alguna razón, mira, aumenta la osmolaridad, pero ¿a qué se refiere con esto del aumento de la osmolaridad? Mira, este aumento de la osmolaridad te dice que el aparato yuxtaglomerular y las células de la mácula son muy sensibles a la osmolaridad, ¿sí?, del líquido filtrado, en la porción terminal del asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Este sería el distal y parte del asa de Henle. Entonces, mira, si por alguna razón, aquí en el túbulo empieza a haber un aumento de sodio, de potasio, e incluso podría ser de agua, pero de sodio y potasio, ¿qué interpreta las células de la mácula? Interpretan y dicen, ¿qué está pasando? Se está filtrando demasiado sodio y agua y no puede perderse el sodio, ni siquiera el potasio. Entonces, ¿qué hacen? Le mandan una señal al aparato yuxtaglomerular, a las células yuxtaglomeradas, y le dicen a la arteria, cierra el grifo, porque se está perdiendo mucho sodio. ¿Me estás entendiendo? Y agua. Entonces, vuelvo a repetir, este dibujo es interesante. Y esta es una pregunta de examen de residencia médica, entender esto del paciente. El aparato yuxtaglomerular es el encargado del mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular. ¿Cómo funciona? Abraza a la arteria aferente en la porción inicial del glomérulo y también está en contacto con el túbulo contorneado distal y el asa de Henle en su porción final. Entonces, ¿qué hace? Estas células de la mácula son como quimio y osmoreceptoras. Detectan lo que está pasando por el túbulo. No te olvides que el túbulo distal ya está recogiendo la sangre de toda esta parte, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar si por alguna razón el túbulo detecta que hay mucha pérdida de sodio y agua porque se ha filtrado? Entonces, las células de la mácula detectan eso y dicen, ¿qué está pasando? Se está perdiendo mucho sodio. Entonces, a la arteriola le mandan una señal y dicen, haz una vasoconstricción porque seguramente se está produciendo mucho filtrado. A ver, vamos a ver eso y van a ver. Y lo contrario es lo contrario. Van a ver. Mira, hay osmolarity. Entonces, ellos detectan esto. Mira, detectan alta osmolaridad aquí. Entonces, al detectar eso, dicen, se está perdiendo mucho sodio. Entonces, las células de la mácula le mandan un efecto vasoconstrictor y que ya no entre mucho líquido, o sea, mucha sangre aquí y vuelva a la normalidad la filtración. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando hay baja osmolaridad? Detectan también, hay mucha agua. ¿Qué pasa? Hay poco sodio. Entonces, ¿qué hacen? Las células de la mácula disminuyen este efecto vasoconstrictor y la arteria vuelve a vasodilatarse, disminuye y empiezan a liberar, en este caso, si te das cuenta, renina, pero ahora te voy a explicar esto, sí es complejo. Mira, cuando sube la osmolaridad quiere decir que ha aumentado la presión y hay mucho flujo de sodio. ¿Esta parte está aprendida o por lo menos entendida? Sí, pero ahora no entiendes esto, te voy a explicar. Cuando por alguna razón el paciente baja su presión arterial porque ha perdido sangre, resulta que disminuye el filtrado. Y al disminuir el filtrado, las células de la mácula detectan que aquí no hay mucha agua, ni mucho líquido, ni mucho sodio que se está filtrando. Y dicen, ¿qué está pasando? Algo está pasando aquí. No está viniendo el agua ni el sodio que debería venir normalmente para eliminarlo o para procesarlo. Entonces, las células de la mácula que en algún momento estaban haciendo ese efecto vasoconstrictor, lo que hacen detectan, hay poquito. ¿Qué está pasando? Seguramente no está dando mucha sangre. Entonces activa el sistema renina, angiotensina aldol, pero antes mandan un fenómeno y una señal vasodilatadora porque ha bajado la presión. ¿Para qué? Para que de la filtración que estaba baja vuelva a la normalidad. Por eso que estos son mecanismos compensadores que deben conocer bien en los pacientes, ¿sí? Y como les digo, tendría que yo explicarles con pizarra para complementar con esto y entender ese conocimiento. Pero de todas maneras creo que me han entendido.
el aparato yuxtaglomerular, cómo funciona y el mecanismo de retroalimentación. ¿Qué? Túbulo glomerular. ¿Qué me dice? Hacer clic aquí. Entonces, ¿qué hace el aparato yuxtaglomerular? Sí, el aparato yuxtaglomerular lo que hace es promover, mira, vasoconstricción de la arteriola ¿qué? Eferente. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, por favor, esta es pregunta de examen de residencia médica. La angiotensina 2 tiene un efecto muy fuerte sobre la arteriola eferente. Mira, la sangre entra bien, pero no sale bien. Entonces, al entrar bien al glomérulo y salir con dificultad, aumenta la presión dentro del glomérulo y mejora la filtración. Este es un efecto compensador muy importante. Entonces, la arteriola eferente disminuye su diámetro, que quiere decir hace la contracción. Entonces, esto se va a... ¿Qué pasa con esto? El sistema nervioso simpático también regula. ¿Qué pasa cuando un paciente pierde sangre? ¿Ya? Cuando pierde sangre o qué es lo que pasa, tiene diarrea, el sistema nervioso simpático, que es un mecanismo de alerta, se activa. Entonces me dice, haga un clic en el sistema nervioso autónomo simpático. No sé si aquí vamos a hacer o aquí, no. ¿Okay? El sistema nervioso simpático. En los nervios. No. Simpático, mira el simpático, ¿qué es lo que hace? Has perdido sangre y el cuerpo detecta la emergencia y produce estimulación simpática, produce vasoconstricción. No te olvides que ha habido pérdida de sangre, entonces la filtración ha bajado. Esta presión de filtración ha bajado y el riñón corre el riesgo, si tú pierdes sangre, de que el riñón entre en insuficiencia renal, el filtrado disminuye. ¿Sí? Entonces, como es una emergencia, el simpático lo que va a hacer es, en realidad, producir vasoconstricción y lo que va a hacer es que es un mecanismo de compensación. Si al paciente no le administras líquido y compensas esa pérdida de sangre, el filtrado glomerular va a caer y va a entrar en insuficiencia renal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Como le hemos puesto líquido, ¿qué va a pasar con la presión y todo el filtrado? Va a mejorar. ¿Ya? Y la descarga simpática en realidad va a ser mucho menor. ¿Sí? Mucho menor. ¿Qué pasa si por alguna razón no le pones al paciente nada? ¿Sí? Y en realidad claro, va a la normalidad y lógico el paciente tendría que mejorar. ¿Correcto? ¿Ya? Está. El simpático tiene un papel también autorregulador, compensador. Espero que les haya servido.